Buenas tardes, yo voy a eludir este capítulo de agradecimientos, agradecimiento a autoridades institucionales, autoridades académicas, autoridades organizativas, y voy a entrar directamente en materia. Mi idea es hablar, ya que tengo el tiempo tasado con esta juventud tan viva y que va a ser la salida de los niños, lo comprobé el otro día, es la que nos va a hacer a nosotros interrumpirnos para establecer nuestro paso de recreo al edificio. Por lo tanto, una introducción que voy a hacer, y lo voy a hacer lo más rápidamente posible, porque las escuelas pías es un tema que yo desde hace ya 40 y tantos años, desde que empecé mi carrera mis ansias como historiador de la arquitectura, la he tenido cruzado. Yo creo que las escuelas pías nunca van a acabar de moldearse. Yo recuerdo visitas que he hecho a autoridades, algunas han fallecido ya, como don Antonio Bonet Correa, no hace mucho, y la sorpresa que causa en las personas la contemplación de ese vasto muro cilíndrico que está coronado con una cúpula, que es este de las escuelas pías. Yo llevo 40 años dedicado a estudiar la arquitectura moderna, y desde luego no hay parangón, ni en Valencia, ni en España, ni en pocos sitios. Los vínculos que se pueden hacer con el Panteón, como veremos ahora, etcétera, son parciales. Yo creo que esta iglesia, y en eso voy a discrepar de nuestro querido amigo Manuel Muñoz, es valenciana, pero desde unas esencias complejísimas, porque muchas veces los historiadores de la arquitectura, basándose en nuestros valores noseológicos, clasificatorios, de taxonomía estilística, pues decimos, no es barroca, ni es tampoco neoclásica, tiene como un clasicismo escenográfico dentro, que vibramos, es el Panteón, pero no es el Panteón. Precisamente ahí está la gracia de esas esencias, de esa cultura valenciana que poco a poco la vamos descubriendo, que no es la barroca decorativa de la hojarasca, sino que es la barroca, la arquitectura barroca del tercio central del siglo, en donde funcionaba una cultura propia que gestó lo que yo en algún momento he llamado estilo de la ciudad de Valencia. Muy pocas ciudades tienen esto, que no sean corte. Valencia, México, tienen estilo de ciudad, en el sentido de que se humanizan y juntas parroquiales, nobles, etcétera, se reúnen y tienen una asesoría y unas formas de construir con los arquitectos que depende mucho también de los materiales, del clima particular del lugar. Bueno, pues en Valencia ocurre, y ocurre, para empezar, y lo voy a decir, con el promotor de este edificio, el conde de Carlet. Estamos en una sala que a mí siempre, yo no la había visto adecentada como está ahora, la había visto, yo creo que esa columna no la contemplaba bien, pero siempre me había llamado la atención, ¿no? Cuando había asomado la cabeza he visto, las columnas no son columnas que tengan su sumo capo circular, son columnas ovales, ovoides. Estas columnas ovoides son una manera de declinar desde una geometría que proviene pues, de esa voluntad que transmite muy bien el Tratado de Tosca, Corachán, etc. Bueno, es que el conde de Carlet figuraba en la Academia Matemática que se intentó fundar en 1740. En el año 40 y tanto estaba construyéndose ya, gracias a sus auspicios, este colegio, por parte ya de Blas del Espíritu Santo, que es un arquitecto típico de esa mitad, diríamos, del siglo XVIII, que tiene su matematización del clasicismo,
que es que no quiere decir que no solamente está conforme con el concepto de antigüedad de los 5 órdenes, estrecho y tal, sino que tiene una amplitud de miras declinándolo en un ámbito europeo muy amplio. Otro de los que está en la Academia Matemática es Atanasio Genaro Bridwood, autor del Tratado de Arquitectura, quizá más famoso y más divulgado, yo diría más divulgado en el siglo XVIII. Este Atanasio Genaro Bridwood termina su introducción diciendo que los tiempos modernos nuestros, suyos, de 1740, dice que proceden de los griegos y de los romanos, etcétera, 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 dice posiblemente se ha superado ahora en estos tiempos felices del clasicismo que vivimos. Es decir, ellos tienen la mentalidad de que viven en un clasicismo. Algo de ese clasicismo se tiene cuando se proyecta. Tienen aquí una imagen que yo hice con Rafa Soler y con Luis Tatay para cuando escribí en Postdata sobre el centenario del nacimiento de Antonio Gilabert. A mí siempre me ha abrumado, y estamos hablando de la cúpula, pero creo que debe de ser un todo, ese apantallamiento curvo, ese aspecto cilíndrico tan monumentalizado, y que vemos como detalles de una calidad caligráfica clásica tan imponente como es el motivo paladiano abajo, como es el motivo de columnas sin antis tipo Panteón en el segundo cuerpo, las iluminaciones que tiene naturales, no artificiales, cobran una densidad, cobra un protagonismo que nos enaltece. Las escuelas pías se sitúan en nuestro periodo clásico, fue no excesivo, vino pronto la crisis y tal, pero bueno, las escuelas pías se sitúan pues entre el Palacio de la Aduana, que es un edificio temprano, el 58 al 60 y tanto, el del Temple, 60 y tanto, lo que queda que luego lo veremos, lo que queda de la renovación neoclásica o clasicista que hace Antonio Gilabert en la catedral, los proyectos radicales en torno al motivo paladiano de un Vicente Gascó, los restos que hay a través de la fotografía de Archivo Más, en ese gris varitado, ya con desconchados y tal. Bueno, el magnífico altar tabernáculo de Pedro Juan Guisar, curiosamente un escultor magnífico, que es el que se encarga de hacer las columnas y el estucado de las escuelas pías, de una calidad pocas veces visto, de los valores plásticos más importantes que hay en Valencia. Y está Tolsá. Tolsá sale de ese núcleo, cuando es joven está viendo, esto lo estaba viendo, es decir, él estaba viendo los comienzos, cómo se construía, porque entre otras cosas, el padre de su maestro, José Puchol Rubio, es el que hace las primeras trazas. José Puchol, maestro de obra, arquitecto, era el arquitecto del Arzobispado Mayoral, otro personaje muy importante, y quien vaya a México y vea el Colegio de Minería, no encontrará un paralelo, no hay un paralelo en donde un artista procedente de la escultura, haciendo arquitectura neoclásica con esa potencialidad lumínica, escultórica, ya en ese momento no se hacía. Un Vicente Gascó haciendo esa magnífica capilla, que yo creo que sale un poco rebotado de ver cómo se está haciendo las escuelas pías en ese proyecto. La capilla de San Vicente, y luego las escuelas pías o la iglesia de Sot de Ferrer, que es posiblemente de Miguel Fernández, y el revestimiento de la Catedral de Segorbe. Aquí tenemos un ramillete de obras que son importantes, pero sin duda alguna la historia es muy cruel. El porvenir de los arquitectos, ¿qué habría sido de Pere Comte si no llega a pasar a la historia por hacer la lonja? Se le recordaría como uno más, diluido. Con Gilabert pasa lo mismo. Gilabert viene a ser como el segundo arquitecto de la historia de la arquitectura de Valencia, cuya memoria, si no llega a ser ahora por las escuelas pías, quedaría totalmente diluido, porque su gran obra, que fue también el revestimiento, remodelación neoclásica de la Catedral de Valencia, está picado. Tiene iglesias parroquiales, como Turís, magnífica, pero no, su nombre habría quedado diluido. El porvenir es muy cruel, y más con la arquitectura
que al mismo tiempo que construye, destruye, y deja muy pocos nombres, muy pocos nombres. Vicente Gascó, con ser tan importante, tiene la Capilla del Carmen y alguna cosita más, pero está el Palacio del Marqués de Jura Real tirado, no existe, hay una mala fotografía, ni siquiera frontal. Muchas de sus obras están por ahí medio perdidas, etc. Insisto, la arquitectura viene a ser como muy cruel en este sentido. Gilabert, gracias a estas escuelas pías, gracias al empeño también del arzobispo mayoral, llega. Aquí tenemos, para que veáis, y esto se lo debo a Luis Cortés, que ha tenido la gentileza, la cortesía de facilitármelo, la primera visión que tenemos del poderío de la Catedral de Valencia, revestida y captada, no con imagen fotográfica, porque no la hay, pero en 1801-1803, esto está hecho con cámara oscura y se nota algo de alargamiento posterior, pero, como le comentaba antes, brevemente a Luis, digo, parece que estamos en una iglesia francesa, o estamos en San Pablo, o en San Pablo de Londres. Digo, los personajes, los figurantes, están entretenidísimos con la arquitectura, la están admirando por los ámbitos que hay en el cimborrio, que está como un gran tambor que está enmarcado por columnas clásicas. Esta era una iglesia que posiblemente, de haberse conservado bien, estaría hoy como el principal ejemplo de catedral neoclásica española, porque ¿qué catedral neoclásica hay? Ninguna. Son trozos los que hay, tal cual, fachadas, esto, lo otro. Bueno, este grabado, que a mí me entusiasma porque nos habla de esa delicadeza del tratamiento de la remodelación, que hacían Bermúdez desde lejos, hacía broma de ello, pero evidentemente sabían transformar una arquitectura en otra, y una piel atravesada por el tiempo, como esta catedral, insisto, es muy interesante, y sobre todo la mirada educada de las personas que están dentro de ella. He traído esto que lo he mencionado ya, la idea matemática, pero fijaros, al lado del conde de Carle, que está aquí, está pues, Manuel Gómez Marco, que no es más ni menos que el secretario de la Academia de Santa Bárbara, Juan Bautista Corachán, el catedrático de matemática, amigo de Tosca, está José Herrero, el arquitecto tan importante que hace precisamente la traza de la iglesia de Molacillos, que hoy día está allí cayéndose a trozos en Zamora y nadie arrima el hombro porque está fuera del territorio valenciano. Está Antonio Bordázar, está toda una serie de personajes, el José Nebot, está por ejemplo aquí arriba también el Agustín Zaragoza, el autor del tratado. Este es el ambiente de una academia matemática que no logró recibir el reconocimiento, pero esto es del año 1740. Y entonces es importante que tengamos en cuenta. Las escuelas pías fue la cúpula y fue el edificio que más destacó, más incluso casi yo diría que la catedral misma. En esta vista de Guesdón, que la hace que es una vista de España, vista de pájaro, yo creo que lo hace casi fingidamente, pero es magnífico. A mí me encanta perderme en las calidades que tiene. Incluso fijaros que hasta en las hornacinas aquí parece que ha colocado estatuas, que muchas veces yo he pensado que las hornacinas del tambor que tiene estaban hechas para tener sus estatuas correspondientes. Pero para que veáis, esta es la ciudad que toda la ciudad que está tirando hacia las Torres de Quart. Fijaros cómo se levanta como una gran mole, como si fuera un gran San Pedro del Vaticano en un caserío bajo, mientras que aquí está agolpado esta ciudad de las cúpulas que es Valencia. Bueno, pues aquí lo tenemos con su colegio y con esa estatura. Esta es una foto que a mí me gusta, se lo decía a Luis Cortés, la hice con un teleobjetivo macro, desde el Miguelete. Me gusta porque me ha encantado siempre los aplastamientos bidimensionales de los edificios, dialogan de una manera insólita entre ellos. Tenemos aquí la trasera de la lonja, tenemos aquí uno de las figuras de las estatuas de la fachada trasera de los Santos Juanes. Tenemos esta magnífica cupulita que es un precedente de las cúpulas valencianas del siglo XVII, que algo tendrá que ver con ella, porque de esta nos lleva a los desamparados, con este escalonamiento que tiene aquí, que hace como de contrafuerte y de anillo, y luego vamos a esta, y vemos que a pesar de esa algarabía, ese amontonamiento de casas, etcétera, los escolapios destacan con una
un vigor extraordinario en el paisaje valenciano. Esta es la que indicaba también, que hice en el 89. Fijaros, la linterna está inclinadísima, y esto lo hice desde la terraza de la casa donde se sitúa, yo creo que estaba el Banco Santander entonces, es decir, que está agolpada, pero fijémonos bien en estos detalles, que muchas veces son los que ahora yo creo que hay que devolver a su prestancia. Poco y muy rápido. Gilabert salta así en la manera de la biografía del Llaguno, etcétera, y de Orellana, tal, prácticamente un señor que con los 50 años entra a la academia y pasa por ser el aparejador de la gran obra civil del siglo XVIII valenciano, que es la Casa Aduana, y entonces la noticia de su obra habla que era experto, su destreza en los cortes de la piedra, y es alabado precisamente porque, dice, dejó en el arco de la fachada principal, que es un arco capialzado, encavado en torre redonda, con una elegancia que es una estereotomía ya muy francesa, muy a lo Charles d'Avilliers, que está propugnando una estereotomía culta en diálogo con el lenguaje clásico, pero que pronto se hará crítica. Y además su representación, curiosamente, está hecha con una perspectiva que no es solamente geométrica, sino también está hecha con una delineación que no es solamente geométrica, sino también perspectiva, que también se empezará a criticar en esta época. Y sin embargo, en el segundo tercio del siglo es muy importante. Vicente Acero nos dejó unos magníficos planos de la Catedral de Cádiz, todos hechos en perspectiva. Aquí llegan planos de Lucas Cintora y el propio Petrés, que va a Colombia, dibujaba perspectivas de las torres, etcétera, en perspectiva de una manera magnífica. Eso también se criticará. Miguel Fernández lo critica en un proyecto que se hace para Sos de Ferrer. Y luego las escaleras de voltes, la famosa escalera de voltes que, por ejemplo, en la del Patriarca Rivera, deja esa prueba tan elocuente que hasta los arquitectos de su momento están diciendo que es el elemento principal de un edificio, las escaleras de voltes del Patriarca. Bueno, hay como una neocantería que ese proceso se está desarrollando y en el que vive Gilabert. Y entonces estamos viendo, por ejemplo, Tosca reproduce este tipo de escalera, no voy a insistir más, la reproduce como diciendo es de las más difíciles, pero de las más decentes. Pero ¿qué ocurre? En breve sale ya la crítica. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Eugenio Llaguno, que cuando está haciendo el elogio del fray Ángel Manrique, que es el maestro, nada menos que de Caramuel, del doctor Caramuel, y que construyó unas escaleras de este tipo en el colegio de San Bernardo de Salamanca, que ahora ya no existe, él dice, sí, está muy bien, dice, está muy bien porque no necesita empujes laterales, etcétera, dice, pero las escaleras principales, pide la razón, se ejecuten de modo que no parezca que se sostienen por milagro. Ya están con estos comentarios que me vais a permitir, son muy puñeteros. Están ya cargándose continuamente los elementos oblicuos también, no he querido sacarlo aquí. Es decir, están criticando lo que aquí se ha sustanciado en este clima cultural de esta Valencia que os digo, de este estilo de ciudad de Valencia del siglo XVIII, lo que se ha sustanciado se está criticando. Y la obra que hace Gilabert, que no duda en combinar elementos góticos con elementos clásicos en el cimborrio, y lo que le cobra mucha fama es que sabe apear el machón de la derecha, lo sabe apear de manera magnífica, que creo recordar, cuando lo estudiaba, que se utilizaron los andamiajes los andamiajes que se usaron aquí en las escuelas pías, se pasaron luego aquí al apear el cimborrio de la catedral. Aquí otra vez de agradecer a Luis Cortés, que tenemos como este viajero, que es el que va a facilitar posiblemente, se lo preguntaba antes, tuvo la gentileza de dejarme ver algunos de estos grabados, pues bueno, como François Lillier, como retrata una Valencia que tiene una Valencia contemporánea. Su catedral es una catedral neoclásica en 1800 y tiene un diálogo de tú a tú con muchas de las principales ciudades francesas, por ejemplo, en su clasicismo. Y
incluye la estructura con ese encuadre tan perfecto de precisamente los escolapios, la iglesia de San Joaquín de las Escuelas Pías. A través de esto no puedo entretenerme. La fachada era deudora, en cierto modo, de la tradición de esa especie de neoviñolesquismo, de neoitalianismo que trae las calidades gráficas en la reproducción de las iglesias de Roma, pero que también luego ya se hacen de otros sitios italianos, y esta iglesia era la que, en este magnífico dibujo de Rafael Soler, podemos ver cómo se planteaba esta estructura. Se dice que primero yo no quiero perder tiempo en esta especie en esto que tiene algo de jaleo. Es José Puchol quien parece que da las primeras trazas. Hay planos de Fray Alberto Pina, que es el gran arquitecto que está introducido en la Colegiata de Játiva y que ha dado clases y sabe cantería, es un gran arquitecto. A Vicente Gascó, a Gilabert lo reciben con los brazos abiertos, pero hay proyectos. Lo cierto es que precisamente hay un cambio, y precisamente, fijaros, esto coincide con el cambio de Gilabert deja de ser teniente de arquitectura por muerte de su cuñado Felipe Rubio y pasa a ser director, y Juan Bautista Mínguez pasa a ser teniente de arquitectura. Para ser teniente de arquitectura presenta este proyecto. Precisamente yo creo que estamos en ese momento en el quicio de cuando se está hablando de hacer unas escuelas pías que tengan una cierta evocación del Panteón, pero en cuanto a la estructuración de los pisos. Ahora lo veremos. Aquí es lo que os decía, estos son dibujos que Arturo y yo en nuestra juventud, de esto hace 40 años nada menos, amigo Arturo. Yo le comentaba mis investigaciones, etcétera, y me hacía el gran favor de traducírmelo gráficamente, y bueno, iba a tener la fachada iba a tener un cuerpo de 80 palmos, un frontón triangular de 80 palmos que no tiene, ¿no? Y haciéndose eco de San Luis de los franceses. Hay una cosa importante, y es que los escolapios cogen en planta el modelo del templo de Minerva Médica, detto la Galucce, que trae Palladio, que trae luego Moutoni, lo reproduce, etc. No tenía decoración interior, pero sí son 10 capillas o 10 exedras las que tiene, que se inspira, y tiene aspecto de mausoleo, que se inspira en los escolapios. Aquí vemos ya traducido al excelente dibujo Rafael Soler, en la que nos está traduciendo algo que, ojo, cuando hagamos la visita, fijaros en ellos, no son capillas lo que hay abajo, son pequeñas exedras que recogen el énfasis escenográfico de las columnas. Ahora lo veremos. Esta es la vista que a mí me gusta personalmente. Me gustaría que, bueno, cogiera el objetivo, pero en la arquitectura, en la fotografía de arquitectura se está llegando a muchas aberraciones. Se están utilizando grandes angulares que distorsionan, que parece que le duplican el tamaño de los templos, y yo creo que hablaba con mi amigo Juan Peiró, precisamente hablábamos de que nos gusta tirar la arquitectura entre un 35 y un 21 para que no se distorsione la arquitectura de una manera ineficaz. Aquí tenemos lo que es la estructura. El Panteón, ¿cómo influye? Bueno, el primer cuerpo es como una peana. El primer cuerpo es una peana. El que tiene los arcos palladianos, que ahora lo veremos, es como una peana que sostiene en lo alto la estructura del Panteón, que es los dístilos in antis y un cuerpo intermedio, casi a modo de tambor, que es el que está aquí figurando. Es decir, y luego ya viene la cúpula, que yo, en mi opinión, emula hasta cierto punto, porque la estructura lo es, la estructura del Panteón, pero ojo, tiene poco que ver con ello. Esta cúpula responde a una manera de construir y de fabricar valenciana, con posiblemente ideas tomadas en tratados franceses, también técnico, etcétera, pero ahora lo veremos.
La impresión que da de todas formas, y ahora lo veremos cuando entremos, es como la del Panteón, la gran riqueza que tiene este óculo cenital que ilumina y arroja sombras y produce unos contrastes lumínicos impresionantes, tanto Piranesi como aquí en Palladio. No se ha hablado nunca y además me lo recordaba hace poco, que le envié el libro ese mío de Pasajero de India a mi admirado Marcelo Facciolo a Roma. Acababa de sacar un artículo sobre la divulgación de las cúpulas tipo Panteón por el mundo, y sacaba 30 por lo menos. Y entonces me escribía muy gratamente del libro y tal, y decía, se me ha escapado San Nicolás. Ahora os digo por qué. A mí se me escapa también a medias porque la cúpula es tipo Panteón. Yo sí digo en el texto, que fue lección académica mía, que la cúpula sí tiene este cuerpo anillado y escalonado que procede del Panteón. Y digo que viene a ser una síntesis bastante eficaz entre el mundo del Escorial y el mundo del Panteón. Pero, y sobre todo, yo lo hacía porque este aterrazamiento que hay aquí es el aterrazamiento del Escorial y permitía divisar la marina y contemplar y visualizar. Aquí la tenéis y, claro, mirad, aquí lo tenéis. Es el modelo del Panteón. Lo que ocurre es que los casetones están retundidos, no están rehundidos, pero la idea básicamente es la idea del Panteón. Tiene 7 anillos, el Panteón tiene 5, por supuesto los tamaños varían, pero es la idea precisamente de una idea de Panteón que ya a principios del siglo XVII figuró en tierras valencianas, en este caso alicantinas. Aquí tenemos algo que también deberíamos de valorar, la visualización de lo curvo. Cuando Konrad Rudolf presenta su proyecto para la fachada de la catedral, dice ha buscado que desde un punto céntrico se llenen los espacios de la vista. Aquí algunos tenéis edades similar a la mía. Yo tengo el recuerdo de cuando mi padre, en un viaje a Madrid, me llevó a ver una película en Cinerama, La conquista del oeste. Ver una película en Cinerama te cubría los espacios de la vista con una curvatura tan impresionante que aquello, yo salía abrumado. Yo tendría entonces creo que 8 o 9 años, yo salía abrumado con aquello. Nosotros vemos ahora muchas pantallas en que tienen forma curvada para cubrir los espacios de la vista. Entonces, esos espacios de la vista nos llevan a pensar otra cosa. Las Escolas Pías inaugura también de una manera el motivo palladiano en curvo. Bernini lo hizo en el primer proyecto, que no se hizo a cabo, para el Louvre, pero y Guarino Guarini, pero de forma poliédrica, pero aquí esto era una novedad extraordinaria, poner en curvo, en la curvatura, el motivo palladiano, que es estas dos pilastras corintias que tienen en su interior el arco sobre dinteles. Bueno, este ha sido muy raro, y estos días dándole vueltas, el entablamento de eso tiene aquí un resalto, un rebanco, ese sería el término, entre lo que viene a ser la cornisa y el arranque del arco. Ese rebanco sale de Andrea Pozzo, que ponía rebancos en sus visiones escenográficas de orden dórico, etcétera, para que se realzara, y podemos estar hablando de un clasicismo escenográfico el que aquí domina. ¿Veis? Aquí no hay ese rebanco, aquí hay este trozo de rebanco enorme, que es el que estamos viendo aquí, y que procede de esta forma. Entonces, el motivo palladiano se utilizó, no solamente tiene ese nombre porque lo utilizó mucho Palladio, pero en el siglo XVII, por ejemplo, Horacio Grassi lo está utilizando. También tiene una divulgación, un renombre muy grande cuando Buttoni publica las obras de Palladio, un libro que empieza en 1740, y su importancia viene pues porque da las iglesias de Palladio, que tienen motivos de resaltos y tal de Palladio, y sobre todo da con una calidad gráfica que no se había dado antes entonces.
Mi idea, y es lo que quiero soltar aquí rápidamente, es que en Valencia ese motivo palladiano declinado en curvo, en esa peana tan magnífica que tiene las escuelas pías, está haciendo también un guiño, es mi opinión, un guiño a esa gran tradición que puede haber en la memoria valenciana del siglo XVIII respecto a un primer clasicismo potente, fuerte, que fue el Palacio Vic. Nos lo está diciendo Orellana, nos lo está diciendo varios historiadores del momento, que los extranjeros se caían para atrás al ver el Palacio Vic. Y aquí tenemos un ejemplo, que el Lillier se va y lo retrata en 1801. Lo está retratando como un ejemplo de clasicismo que sería como una antigüedad que se recupera. Y también que la Academia mande dibujarlo en 1801 a los alumnos, y concretamente el José Forner, que sea un alumno, lo dibuje, que son las huellas que tenemos claras de este edificio. Luego, si no, ¿cómo explicar también esa locura de declinar con el motivo palladiano obsesivamente en la catedral? Tanto en el proyecto de Gilabert, pero sobre todo en el proyecto de Gascó, que es una insistencia masiva en el alzado, en la planta, y es como el origen, buscar el origen de una antigüedad que, insisto, en el clima valenciano se da. Voy concluyendo. La parte superior es casi única. Yo no conozco el dístilo inanti famoso del Panteón declinado como estructura que ampara más que una capilla, un recinto, que es por donde se situaba el clero. Aquí lo tenéis, y está situado como palcos, son palcos magníficos, y palcos hay que imaginarlos, pues cuando aquí se celebraban pompas fúnebres por muerte o por fallecimiento de personalidades ilustres, regias, etc. Es un gran pasadizo el que tiene además, es una gran ventana que es el que confirma. Yo he sugerido que Alfredo Mayoral, habiendo prohibido el teatro, no quiere decir en lo moral que en lo arquitectónico lo rechazara. Calderón dice algo que muchas veces la función del teatro es hacer evidente la fantasía, la apariencia, que sería lo del cine actual. El cine actual narra escenas no de la vida real, pero le da un realismo tal que a nosotros nos infunde una visión muy potente. Bueno, aunque ya se decía, se alababa Fray José Sigüenza a principios del siglo XVII en las descripciones del Escorial, aunque tenemos antecedentes en la Catedral de Santiago de Compostela, medievales, etcétera, pero ahí eran pasillos, eran más bien pasillos que recorrían, se está haciendo esta descripción del monasterio de Escorial y ya se dice lo siguiente, que desde este ámbito corredor, dice que recorre todos los tránsitos del Escorial, dice, es donde se goza mejor la traza magnífica de este templo, es decir, se está alabando la traza. No se está ya alabando de una manera, bien, aquí tenemos este corredor, pude fotografiarlo y verlo, estudiarlo, aquí se pretendía llegar, pero luego no se hicieron la escalera, y es de donde se contemplaba esta magnífica traza geométrica de la arquitectura, que es lo que yo creo que también existe en las escuelas pías. Es desde el punto de vista de una perspectiva cónica la que permite ver y dar frente a ese espacio. La catedral, y con esto concluyo, la catedral de Jaén, que se hace, sobre todo, aunque venga de Elvira, se hace en el siglo XVII, y está rodeada de galerías, de habitaciones a las que asomarse, y donde se dice, el José Martínez de Mazas, en 1700 dice, el que ha de gozar de toda su hermosura es preciso que la mire desde la ventana y balcones que la rodean por encima de las capillas. Están hablando de la hermosura de la arquitectura, dice allí, dice, verán las columnas, capillas, ventanas, vidrieras, etc. Pues bien, aquí tenéis esta foto, yo estoy orgulloso de ella, porque creo que saco esa perspectiva que es la que está pidiendo el otro, desde la ventana. Estos edificios sacados a pie de tierra se deforman y pierden su originalidad. Aquí me quedo. Como aquí tenemos a Luis Luis Tatay, a mi amigo Rafa Soler, que estaban haciéndome de escala y que están contemplando el templo y están dándonos paso a lo que vamos a hacer ahora, irnos a verlo. Muchas gracias.
En 5 minutos los ojos ya se han adaptado a la oscuridad. A ver, ¿se me oye bien? Antes de darle a las luces, lo más suave posible, he pedido que tengamos la luz natural, que permite que gocemos de lo que este edificio, a la luz de las velas, con iluminaciones posiblemente en los altares, etcétera, se contemplaría en el siglo XIX, que es cuando se realiza. A mí el otro día, cuando vine con Juan Peiró y estuvimos grabando, me venía a la cabeza el texto que Sebastiano Serlio, en el libro tercero, cuando habla del Panteón, está hablando de la luz del Panteón. Prácticamente se desentiende de describirlo como arquitectura y nos habla del óculo que permite entrar unas luces cenitales que hace que las columnas, hace que los cuerpos de las personas que están dentro, que hace que los detalles decorativos cobren una corporeidad extraordinaria, y entonces es muy curioso que al decir que está cogiendo esa corporeidad extraordinaria con contraste, con volumen, y que dice que el vulgo muchas veces no entiende, y entonces dice que es, a mí me recuerda el que utilizan determinados pintores y sobre todo el gran Tiziano, que pinta sus cuadros con una luz cenital, que es la que dota a sus figuras de esa corporeidad tan humana y tan intensa. Me hizo gracia porque un señor como Serlio, en 1537, estaba recurriendo a algo contemporáneo, que era la pintura de Tiziano, para definir la emoción suya ante la luminosidad tan extraordinaria que daba el óculo del Panteón. Si lo digo ahora es porque yo me acordaba y decía, fíjate, nosotros nos emocionamos con este templo perfectamente, viéndolo en esa oscuridad, con esas luces, en una época en la que estamos con los televisores curvos, con esa alusión que he hecho antes a los cineramas, que estamos con las fotografías que iluminan, etcétera, con esas luces a veces tan intensas, dice, y sin embargo estamos ciegos, dice, estamos ciegos para ver esas calidades que adquieren las formas arquitectónicas y que este templo las tiene. Cuando he dicho antes que Pedro Juan Guisar es el que hace todos los ornamentos, las columnas, etcétera, hay que verlas, lo veremos luego, tiene una calidad extraordinaria, casi diría que mejor que muchos mármoles, a lo mejor no mármoles de Carrara, pero sí muchos mármoles. La calidad que tiene ese edificio que nos introduce en ese gran espacio cilíndrico, en ese espacio de la vista que no estamos acostumbrados a ver, nos llena también de una grata sensación de gozar la arquitectura. Y luego, cuando ya nos perdemos en sus detalles, estamos como viendo algo que incluso a pesar del deterioro, de desconchones, etcétera, que tienen algunas obras, esto es muy valenciano. Este tono azucarado, blanquecino, que tiene las columnas, los arcos, con esos brotes dorados, con esas formas, desde luego es algo insólito. Decía Pons, Antonio Pons, le pone peros, y viene a decir casi que conviene que para hacer una obra de estas se recurra a arquitectos que han viajado y que han hecho sus viajes, han ido a Roma, han visto el Panteón, lo han dibujado y lo han estudiado directamente y no a través de láminas. Eso podríamos pensar que, bueno, vale, pero ese clasicismo sedentario que tiene esta iglesia, que está estudiado en láminas, que está estudiado en vistas de Piranesi, que está estudiado en numerosos grabados que hay de las iglesias romanas, etcétera, es el que le da una importancia estupenda. Ese tema inactual que puede ser
el estudio de la arquitectura hecha de manera sedentaria, alejada, a través del dibujo gráfico, etcétera, etcétera, es el que la hace actual. Hoy día no se trata de copiar, no se trata de copiar la arquitectura, se trata de recrearla, y esa recreación que hay aquí, insisto, permite que se introduzca mucho de los modos de hacer, de construir, de fabricar ese elegante estucado que tiene esta iglesia. Las iglesias de Gilabert tienen un estucado elegantísimo. Hay que ir a Turís para ver el tono popular de la iglesia, y sin embargo el estucado vivo, brillante, azulado, con formas de dorada mínimas, etcétera, no lo producen. Cuando veamos ahora, que ya yo creo que ya se puede ir dando las luces, cuando veamos ahora un poco los detalles que os voy a indicar de estos altares que hay aquí alrededor, y luego ya subamos arriba y tengamos esa visión frontal a modo de teatro que se decía en el siglo XVII, y que veamos un poco, a mí me recuerda, eso no lo diré arriba, pero bueno, lo iba a decir arriba, pero lo digo aquí, a mí me recuerda a Gómez de la Serna, que por los años 20 y tanto, cuando se hacen los primeros rascacielos de la Gran Vía, etcétera, sube a estos rascacielos y cuando está a altura media dice que se siente un fotógrafo sin cámara. ¿Por qué? Porque está viendo como una fotografía de Madrid, de los edificios construidos que tiene enfrente. Bueno, pues lo ideal sería que nosotros arriba nos sintiéramos fotógrafos sin cámara, ni móviles, ni nada, que gozáramos de ese espacio circular, ese aspecto cilíndrico, que seguro que sirvió para funciones litúrgicas importantísimas, pero también sirvió para funciones litúrgicas y sobre todo funeraria, porque esto es un martirio. Ahí en el centro tenemos la lápida que nos está recordando al padre Escio de San Miguel. Si queréis seguir sentados, sentados, pero vamos a movernos para que veáis